El Congreso Panameño de Derecho Procesal es un referente de gran importancia para el profesional del derecho. Desde luego que participar en este evento no solo te forma como profesional, sino que compartes experiencias. Esta invitación la comparto con ustedes tomando en cuenta mi propia experiencia, que acudí al primer Congreso de Derecho Procesal en el 2004. Es por ello que los invito a participar de este evento, toda vez que enriquece su formación jurídica y fomenta la academia. Es una oportunidad de actualizarse con expositores de talla internacional. Es una inversión que les aseguro será de provecho y muy útil profesionalmente. Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. ¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania TV, estamos en YouTube, en Facebook, en la X, en Instagram y por supuesto en la gran cadena Éxitos. Allí está nuestro programa. Por el canal de YouTube de nosotros, @JMGuerra Video, allí puede usted ver nuestro programa, también en la X es @JMGuerra Video, y lo mismo que en Instagram. Gracias a todos por estar con nosotros, por dejarnos saber sus comentarios, su participación, que es sumamente importante para nosotros aquí en este programa, porque esa participación ciudadana es definitivamente lo que hace la diferencia en una producción, ¿no? En una producción como esta, porque esa participación ciudadana se ve. Y bueno, en el transcurso de esta semana, ya hoy, como hubiera dicho Andrés Vega Domplín, hoy es viernes, en esa canción que cantaba en su programa, hoy es viernes, y viendo la trayectoria de las cosas, el llamado siempre ha sido a ponernos de acuerdo, a tener entendimientos. Pero, y me lo dice gente que viene de dictaduras, me lo dice gente que viene de sistemas opresores de muchos años, más de 60 años de opresión contra el pueblo, de mentiras, de solamente doctrina y adoctrinamiento, pero no la verdad. Y que lo que ellos han vivido por esos 60 años de mentiras, que la mejor época que tuvieron, que fue una porquería, vivían de la teta de los soviéticos, que recibieron el 80% de lo que se consumía allí era de la teta de los soviéticos. Entonces, ese fue el mejor momento que tuvieron en finales de los 80, antes que cayera la misma Unión Soviética. Así que ellos nos lo dicen. Qué grande es Panamá, qué país
No lo dejen perder. No dejen que esto se pierda. Esto de la oportunidad que de un montezal, de una montaña, de un arrabal, puede salir alguien que haga la diferencia. Puede salir alguien que logre sus objetivos, que se trace metas. Hay otros que no lo hacen. No se trazan metas, no son proactivos en su diario vivir, pero no es porque se le impide. Y los gobiernos están para propiciar las condiciones a que eso se dé. Pues me decían estas mismas personas que siempre le vendieron de que la educación era gratis. Aquí la educación es gratis. Ellos dicen, pero si aquí la educación es gratis, es más, dan muchas cosas que no se dan allá. Entre los libros, la comida, etcétera, la beca universal, una serie de cosas que no se dan. Y a ellos le metieron en la cabeza que el resto del mundo andaba al revés y que ellos eran lo máximo. Y que desde el 2018 que tienen acceso al internet en sus celulares y eso, se dieron cuenta que el mundo de verdad había avanzado y que ellos tienen 50, 60, 70 años de atraso. Porque están viviendo en los años 50 y más atrás todavía. Porque en los años 50 de Batista, cuando usted hace una comparación entre Batista y Fidel, se da cuenta que aunque era una dictadura la de Batista, era mucho mejor que lo que ha dejado Fidel allí. Mucho mejor. No hay comparación alguna de ser un país productor de ganado que ahora no tiene nada, de ser el país productor de azúcar que ahora no tiene nada, de ser el país, bueno, en fin, hacer lo que es ahora. Entonces ellos nos dicen, no pierdan eso. Panamá es grande, me lo dicen los colombianos, me lo dicen venezolanos, hasta los ticos me lo dicen. Y eso que los ticos pues gozan de mucho privilegio, de que son la Suiza de América y todo. Ellos dicen, no, nosotros queremos estar como ustedes, con el desarrollo que tiene Panamá. Pero estamos dejando que un grupo de fascinerosos de ultraizquierda y con agendas que ya por lo menos varios amigos han coincidido, que decían que no era así y ahora ya dicen que es así. Ya se dieron cuenta que es una agenda política más allá de la tosudez del presidente, de no querer llevar las cosas por la buena, de no propiciar el diálogo. El interés de esta gente, así hubiese sido que el presidente hubiera tenido la dádiva, la bondad de llevar algo a reformar en la Asamblea Nacional, ellos hubiesen seguido en la calle porque su agenda es la destrucción de nuestro sistema. La agenda es la destrucción de nuestro sistema y que más incautos crean que lo que ellos están haciendo es por el bien de la patria y todas esas ñamuras que ellos dicen. Por el bien de la patria es que este chiricano salga a trabajar para llevarle el sustento a su hijo de 15 años para que siga estudiando con lo que cuesta la educación privada. Eso es lo que es hacer patria, sembrar para el futuro. No que los muchachos estén en la casa sin hacer nada, caldo de cultivo para los vendedores de droga, las bandas organizadas y la delincuencia. Que hay muchos corruptos que no se les persigue. Bueno, para eso estamos. Para aquí seguir martillando sobre los corruptos. Pero los corruptos en todos los sectores. No los corruptos de un lado. Porque muchos creen que, porque sí, es que ellos no lo hacen. No, todos lo hacen. Si los curas se cogen a los peladitos. Las monjas andan en lo que andan. Más de 4 con niños y todo lo demás. Y ahora usted me va a decir que no. Que los sindicalistas son honestos. Por Dios, hombre. Como les digo siempre, uno no puede meter la mano en la candela por los hijos después que salen del umbral de su casa. Y yo no lo hago. Porque esto de verdad, la gente piensa que somos pajaritos preñados y que estamos... No, señores, esto no es así. Y tenemos que saber defender nuestra democracia y nuestro sistema de vida, que mucho nos costó. Y la vida de mucha gente se sacrificó para llegar a lo que tenemos. Y que estos
de la noche a la mañana, pues, cierran calles y dicen que dan permiso y dan puentes humanitarios y todo lo demás. Preso es lo que tienen que meterlos. Y botar la llave. Salía, y digo, es pariente y todo, y doctor en leyes, pero yo me hice el estudio de Puerto Armuelles y soy de Puerto Armuelles, aunque nací en Bugaba y estuve en Bugaba, pero soy de Puerto Armuelles. Y mi familia, mis hermanos y el desarrollo y todo era de Puerto Armuelles. Y mi pariente no me va a echar cuento, el doctor Guerra, de Puerto Armuelles. Y de todos los estudios que hicimos en los años 90, principio de los 90, un año y pico estudiando cómo el sindicato iba a acabar con Puerto Armuelles, y en efecto acabó. Y ahora pues la misma receta se replica para Bocas del Toro. Entonces no me vengan con esas buenas y malas y regulares 3/4. Acabaron con Bocas del Toro. Y es la tierra de mi nieto Tiago, y la familia de la parte de la mamá de él, de allá de Bocas del Toro. Y que con ellos hemos conversado y conversamos siempre sobre este tema, de cómo los está afectando todas estas cosas, todos estos desmanes que estos grupos, ya casi al margen de la ley, están actuando. Y que siempre vienen con la misma gracia, cerrar el puente y poner cadenas y todo lo demás. Esto hay que acabarlo. Allá está en Bolivia Evo Morales con sus adláteres tratando de hacer lo mismo, tirando piedra. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, la Corte Suprema, todos los organismos le dijeron: señor, usted no puede ser candidato. Es más, vaya a cumplir la condena por violación de una menor. Y él está victimizándose. Porque eso es ir perjudicando acá al Saltacerca. Porque como le exigió que le dieran, todavía no ha venido el release, o por lo menos no lo tenemos nosotros. Si ha llegado en las valijas diplomáticas, porque eso no se maneja por correo electrónico. Eso viene en valijas diplomáticas para que se sepa. Pero sí en el entorno nacional. En el entorno nacional tenemos que levantarnos por encima de todas estas cosas y ser felices en nuestra tierra como está. Y lo vemos y lo palpamos aquí en las actividades que se hacen en la ciudad capital, donde no nos perturba la turba de maestros que dice el Contralor, dijo el miércoles que no iban a cobrar más de 15.000 y que sí los dirigentes están marcando, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que sobreponernos de todo eso y, en efecto, primero en la búsqueda de la felicidad y luego en la responsabilidad de nuestros deberes para exigir nuestros derechos. Y esas cosas tenemos que tenerlas bien claras. Bueno, mis amigos, yo en este tema pues voy a parar aquí porque tenemos un programa especial, tenemos un programa muy singular para presentarles a ustedes de lo que es pues especiales de informaciones, de dichos, de cosas, de lugares, de historia que vamos a presentarles hoy en este especial. Pero antes que eso, pues voy a dejarlos con los amigos de Conectas Podcast que tienen su Tenemos que Hablar, porque la derecha antiglobal quiere pinchar el globo. Eso nos lo presentan ellos desde su perspectiva periodística. Nosotros contribuimos a que ellos tengan una voz en nuestro país para dar a conocer su posición periodística en sus análisis que pueden estar totalmente equivocados. Conectas Podcast. Dicen que el globalismo viene al CPAC a morir. Estoy aquí para decirles a todos que en El Salvador ya murió. Hace pocos días, Nayib Bukele anunció medidas contra las ONG que funcionan en El Salvador y las incluyó en un concepto que declaró muerto en su país, el globalismo. Este enemigo difuso que mencionan a cada rato Bukele y otros líderes de la nueva derecha, incluye a las universidades, la prensa crítica, las ONG y organismos como la ONU y la OMS.
La narrativa antiglobalista tiene un objetivo: poner fin al orden mundial nacido tras la Segunda Guerra. Hoy en Tenemos que Hablar, ¿por qué la derecha antiglobalista quiere pinchar el globo? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Donald Trump ataca a la Universidad de Harvard, Nayib Bukele a las ONG, Javier Milei a la Organización Mundial de la Salud. ¿Es una mera casualidad que estos presidentes cuestionen instituciones de prestigio mundial? ¿O se trata de una estrategia de ataque contra un sistema que ha garantizado los derechos humanos en los últimos 80 años? Hoy estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas, para analizar este tema. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias. Leo, primero que todo definamos de qué hablamos cuando hablamos de globalismo. Bueno, hay que entender que es un término que viene de la ciencia política y que hace referencia a las acciones que se hacen para promover la globalización. Pero ahora ha adquirido un significado nuevo, más bien peyorativo, porque se lo han apropiado los movimientos de la nueva derecha como un eslogan político para criticar algunos aspectos de la globalización. Como por ejemplo, ¿qué, Leo? Por ejemplo, los antiglobalistas cuestionan las políticas que organismos como la OMS, según ellos, les impuso a los países durante la pandemia. Entienden que esa organización pasó por encima de la soberanía y la libertad de cada país para decidir sus propias medidas contra el COVID. Bueno, pero esa de la OMS fue parte de una estrategia coordinada entre todos los países para combatir al virus. No fue, según entiendo yo, una imposición. Los que cuestionan el globalismo no lo ven así, Mauricio. Te propongo que escuchemos lo que me dijo Agustín Laje. Él es un ensayista argentino que se ha hecho muy popular ahora porque es uno de los intelectuales en los que se inspira a Javier Milei. Laje ha publicado varios libros y el más reciente se llama precisamente Globalismo. El globalismo desactiva todos los mecanismos y dispositivos de control del poder que el mundo moderno fue paulatinamente descubriendo con el objeto de limitar al aparato estatal. Así, por ejemplo, la democracia representativa. La idea de demos es imposible sobre una base globalista de poder que, por definición, toma a la humanidad y no al demos como su objeto de poder. Así también con el principio republicano de publicidad de los actos gubernamentales. Lo más importante que se decía en la ONU, por tomar otro ejemplo, se da a puertas cerradas. Lo mismo cabe decir del principio de proximidad entre gobernantes y gobernados. La gobernanza global resulta prácticamente inalcanzable para el ciudadano real, que no es global sino local. Otro tanto habría que decir sobre cuestiones propias del constitucionalismo moderno, cuya base es la nación y no el globo, la división de poderes, cuyo centro es la autoridad estatal y no la supraestatal, el principio de subsidiariedad, que se invierte por completo en los órganos supranacionales, y así podríamos dar 1.000.000 de ejemplos más. Escuchando a Laje, le queda a uno la impresión de que para ellos instituciones como la ONU existen no para que los países colaboren armónicamente en muchos temas, sino para quitarles la soberanía y establecer una especie de gobierno mundial. Fuera de eso, a puerta cerrada. Pero Leo, para esta corriente, globalismo no es lo mismo que globalización. No son lo mismo, según la explicación que da Laje a continuación. Una diferencia muy importante entre ambos términos, globalismo y globalización, tiene relación con la manera en que globalización y globalismo se formaron. Mientras el primero, globalización, surgió de nuevas tecnologías y de las interacciones económicas libres y voluntarias de una cantidad indeterminable de actores económicos a lo largo y ancho del mundo, el segundo término, globalismo, surgió de una serie de decisiones puntuales llevadas adelante por una cantidad muy limitada de actores políticos. Convenciones, pactos, actas constitutivas, cartas constitutivas, etcétera, en las que el grueso de la población mundial no ha tenido nada que ver. La diferencia entre la globalización y el globalismo es la que existe entre el orden espontáneo y el orden planificado. Es la que existe entre los procesos que van de abajo hacia arriba y los que van de arriba hacia abajo. Es la que existe en última instancia entre los actos libres y voluntarios de un lado y los actos coercitivos de naturaleza política del otro. Según Laje, entonces, tras la derrota del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, surgió, por medios oscuros, no la colaboración multilateral para la paz, sino otro tipo de dictadura supranacional que le impone decisiones a los ciudadanos de los países. Sí, hay que decir que es una visión
bastante o muy conspirativa, porque mira al mundo como si fuera una serie de organizaciones que deciden políticas a puertas cerradas y no buscando el bienestar, sino solo buscan imponer supuestamente una ideología que además sería de izquierda. Entonces los antiglobalistas rechazan todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, de políticas identitarias, de género, antirracistas. Es decir, todo lo que entendemos como una visión progresista de la vida, ¿no? Leo, en Estados Unidos Trump está enfrascado en una batalla contra la Universidad de Harvard, a la que acusa de ser una madraza progresista. ¿Te acuerdas? Las madrazas son las escuelas islámicas de los talibanes. Y también dice que Harvard es un campo de adoctrinamiento maoísta. Además, la amenaza con quitarle la financiación del Estado y hasta le prohibió seguir aceptando estudiantes extranjeros. Parte del problema en Harvard es que hay alrededor de 31% de estudiantes extranjeros que vienen a Harvard. Para Trump, como para Milei en Argentina y para otros líderes mundiales de la nueva derecha, las universidades son parte de ese globalismo al que critican. Sí, la razón de esto es simple. Allí, en la academia, en las organizaciones científicas, es donde han surgido expresiones como el feminismo, el ambientalismo, el cosmopolitismo, que son, para los antiglobalistas, el enemigo a vencer en esta batalla cultural que ellos se han propuesto dar. Que es una batalla por una especie de regreso a un pasado idealizado y brillante en el que todo estaba en su sitio y ni siquiera la ciencia importaba demasiado. Hay mucho de conservadurismo extremo en esta reacción antiglobalista. Sí, también una intención de volver a una época de estados-nación autónomos y no integrados en un sistema global, económico y cultural. Te propongo que escuchemos al politólogo Jorge Garzón, que viene estudiando este fenómeno hace tiempo. El globalismo es una perspectiva política, o sea, un proyecto político que no es algo nuevo, sino que ha pasado muchas veces en la historia. Entonces, la forma específica que toma este globalismo en los últimos 20 o 30 años ha sido el cosmopolitismo, que sería el principio de que las fronteras deben permanecer abiertas, lo que debería de alguna forma hacer que los gobiernos tengan unas políticas favorables a la inmigración. El segundo, el feminismo, en el sentido de tener políticas de género que de alguna forma traten de otorgar, digamos, cuotas para las mujeres en posiciones de poder, y también cierta perspectiva con respecto al control, de alguna forma, la cuestión relativa al aborto, todo eso, ¿no? Entonces, es un rechazo esto en el sentido que se lo toma como un discurso valórico que no goza de consenso, una imposición valórica al resto de las personas que tal vez no comprenden, no estén de acuerdo o de alguna forma no quieren participar en esto. Yo diría que no es que se rechaza el principio en sí, sino el hecho de que se convierta en política y que los demás de alguna forma tengan que aceptar esas políticas como si fuera algo, digamos, algo impuesto desde arriba. Eso de que el globalismo impone políticas a las sociedades, aunque no haya consensos, lo ha dicho Bukele en su ofensiva contra las ONG y contra la prensa independiente, que es otro de los blancos del antiglobalismo. Pero en concreto, ¿qué es lo que les molesta de las ONG? Bueno, les molesta que cuestionen, por ejemplo, su autoritarismo, ¿no? Y se escudan en que supuestamente son financiadas por agentes extranjeros, entre comillas, ¿no? Que tienen intereses oscuros y antinacionales. Escuchemos el argumento que da Agustín Laje específicamente sobre dos célebres enemigos de su causa, que son George Soros y Bill Gates, dos magnates. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Bill Gates, cuya fundación es la entidad que más dinero ha puesto, por ejemplo, en la OMS. Así, un magnate con intereses económicos en la industria de la salud se convierte de facto en una voz imprescindible dentro de la organización global dedicada a los temas de salud. El caso que mayormente ha mencionado Bukele es el de George Soros. Este magnate, a través de su Open Society Foundations, ha venido donando más de $30.000 millones a causas y agendas de corte progresista y woke a nivel global. Estamos hablando de un monto equivalente al PBI de países centroamericanos. Soros ha impulsado una visión izquierdizante de los derechos humanos, según la cual los delincuentes son víctimas de la sociedad y el Estado no debería avanzar sobre ellos usando todas sus capacidades represivas. Con este último argumento, Laje justifica los abusos en las cárceles de Bukele y sus ataques contra las organizaciones civiles y la prensa crítica en El Salvador.
Pero es un argumento tramposo porque ya vimos que otros dictadores pero de izquierda, como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, también acusan a sus críticos de agentes extranjeros para silenciar voces críticas e imponer su narrativa. Sí, y eso es lo paradójico, ¿no? Es un argumento que le sirve tanto a la izquierda autoritaria, a los dictadores de izquierda, como a los de derecha. Y de allí el fascismo, pues no hay sino un paso. Es lo que muchos creen, Mauricio, y aunque expertos como Jorge Garzón dicen que se trata de un nacionalismo diferente a aquel de los años 30 o 40, porque dice que este no es esencialista, que no busca una pureza étnica o la lealtad sin condiciones al Estado-Nación. Pero, sin embargo, otros sí ven algo más peligroso en esto, como Graciela Hofstein. Ella es consultora en filantropía, hablé con ella y mira este fenómeno como un claro regreso a los viejos nacionalismos. Con relación al discurso antiglobalista, creo que lo que hay por detrás de ese discurso es la vuelta a los nacionalismos. O sea, creo que la extrema derecha ataca a la globalización, pero especialmente a la globalización de las luchas, a la globalización de los movimientos, a la globalización de esas agendas que pretenden atacar, que tienen que ver con género, que tienen que ver con raza, que tienen que ver con igualdad, que tienen que ver con derechos. Entonces, lo que para mí está por detrás de ese discurso, digamos, antiglobalista, es un discurso nacionalista. O sea, tiene que ver con la matriz del pensamiento de la derecha. O sea, la vuelta a los nacionalismos. Lo importante son los países, son las naciones, ¿no? Pero las naciones, digamos, originarias, ¿no? No las naciones con migrantes, las naciones puras, ¿no? Y lo más inquietante es volver a escuchar esos discursos que promueven esos nacionalismos que tanto daño le hicieron al mundo en el siglo XX. Habrá que seguir monitoreando hasta dónde llega el poder de esta narrativa que, en definitiva, cuestiona logros indiscutibles de la humanidad, como los derechos humanos, la libertad de prensa y hasta la libertad de asociación de las personas. Gracias, Leo, por traernos hoy este tema. Por nada, Mauricio, ha sido un placer. Saludos a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, realmente muchas cosas que se dijeron allí no guardan relación con eso. Ningún país está socavando la libertad de expresión. En Italia no lo están haciendo, ni en Estados Unidos. Es más, hay muchos más medios. Y hay todas las actividades de Bernie Sanders y de la Ocasio-Cortez también. Así que no, de verdad, no se compagina nada de eso con la realidad. Pero bueno, queremos presentarles para que vean un poco de historia. ¿Qué era la Ruta de la Seda? Tanto que se habla aquí de la salida de Panamá, de la Ruta de la Seda y de lo que está tratando de hacer China para mantener eso. Pues veamos qué era lo de la Ruta de la Seda. Estas fronteras no se trazaron hasta el siglo XX. Esta es Asia Central, compuesta por Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Desde 1991, cuando se convirtieron oficialmente en estados independientes, estos 5 países han estado definiendo sus propias identidades. Pero, ¿cómo pasó esta región, marcada por civilizaciones antiguas y por el comercio, a convertirse en el Asia Central que conocemos hoy? ¿Y qué tiene que ver China con su renacimiento? Te lo contamos en este video. Asia Central fue una parte crucial de la Ruta de la Seda, una antigua ruta comercial que conectaba a China con el Medio Oriente y la Roma imperial. Connections have existed across Eurasia, of course, since the beginning. We really tend to pinpoint the origins in the Bronze Age, when luxury items are traded across distances, say, between Central Asia and South Asia, in around about 3000 to 2000 BCE. Las cordilleras montañosas, los extensos desiertos y las vastas llanuras de pastizales componen su paisaje. When we see Central Asian traders coming into their own in the middle of the first millennium CE, what they're really doing is they're becoming experts in traversing this very difficult landscape. And in doing so, these goods become exotic, they become expensive, difficult to find, and that makes the regions of Central Asia very wealthy from that produce.
Además de ser el corazón de las rutas comerciales, Asia Central también fue hogar de avances intelectuales. Grandes sabios nacieron aquí, como el gran matemático Al-Khwarizmi, de quien heredamos el álgebra y la palabra algoritmo, y Avicena, cuyos escritos sobre medicina se usaron en Europa durante siglos. Y varios imperios también dejaron una huella en esta tierra y en su gente, incluyendo a los mongoles bajo el mando de Genghis Khan. Las fuertes tradiciones nómadas a caballo siguen vivas hasta el día de hoy. I suppose one of the unintended consequences of viewing the Silk Roads from either end, be it China or Rome, is that the area in between often gets characterized as somewhere that was influenced from outside. And I think really that Central Asia was actually a driver of this change. It was Central Asians doing the trade. It was those people with the expertise and the knowledge to actually harness all of the resources around them that actually started to connect Eurasia together. Sin embargo, la importancia de Asia Central comenzó a disminuir en los siglos XV y XVI, cuando los exploradores europeos descubrieron nuevas rutas marítimas, lo que redujo la relevancia de la ruta de la seda. Para el siglo XIX, la región se convirtió en el escenario de una lucha de poder entre los imperios británico y ruso, dando inicio a un nuevo capítulo en su historia. Well, the colonization of Central Asia took a very long time. It was a very tedious and challenging and complicated process for Russian Empire because the region was fighting viciously against the colonization. It actually took Russia more than 2 centuries to do so, and it turned into a slow process of land grabbing in a way. Rusia impuso su influencia política cuando sus funcionarios militares comenzaron a gobernar la región. So in the aftermath of conquest, the Russians introduce a form of colonial rule that very much resembles what you might see in the British or French empires. They change the territorial structure of the region. They start to construct railways through the region. From the 1890s, you start to see the commercial cultivation of cotton becoming increasingly important economically. En 1917, la Revolución Rusa provocó la caída del imperio y dio paso a la Unión Soviética, lo que marcó el inicio de la transformación más radical de la región en su historia, al establecer nuevas fronteras. So the borders of Central Asia were never intended to be the borders of international states. They were intended to be the borders of republics within the Soviet Union, and actually, as through the course of the Soviet experience, those borders were at times moved, they were renegotiated, they were readjusted, and sometimes they ran literally through the middle of somebody's backyard. Estos países atravesaron varias fases de modernización e industrialización con la construcción de canales y ferrocarriles por toda Asia Central. Y las comunidades nómadas fueron forzadas a mudarse a las ciudades para trabajar en un proceso conocido como sedentarización. There's a terrible famine. Something like 40% of the ethnic Kazakh population, that's 1.5 million people, dies of a combination of starvation and disease. And the nomadic economy is completely destroyed, not least because 90% of all the animals in the Kazakh Soviet Republic also die. So at that point, a nomadic lifestyle is no longer possible. So Kazakh culture and civilization, in a way, has to be rebuilt from scratch under Soviet rule, and it's a very traumatic process. El proyecto industrial soviético también fue responsable de uno de los mayores desastres ecológicos provocados por el ser humano en el siglo XX. The Soviet Union was a very developmentalist state, and the most notorious example of this in Central Asia is the destruction of the Aral Sea. The Aral Sea is destroyed because of the construction of the Karakum Canal and is designed to boost cotton production. El mar de Aral, que alguna vez fue uno de los lagos más grandes del mundo, ha estado reduciéndose desde la década de 1960. Actualmente tiene menos del 10% de su tamaño original y es en su mayoría un desierto. The thing to note is that the drying up of the Aral Sea was not a mistake. They knew it was going to happen. Sin embargo, la expansión soviética también implicó algunos avances para la población. Thanks to measures taken by the Soviet Union, these simple folk are being taught to read. So what the Soviet regime did introduce was much better healthcare and much better education than had existed in the Tsarist period or indeed in the
pre-colonial period. So by the 1950s, you have more or less universal literacy in local languages. A finales del siglo XX cayó el muro de Berlín y en 1991 colapsó la Unión Soviética, dando lugar en esta región a 5 nuevos estados independientes, en un espacio donde antes no existían fronteras internacionales. Los países eran ahora libres de decidir su futuro, pero el mundo postsoviético trajo sus propios desafíos. They built heavily and were influenced heavily by the blueprint that they had from the Soviet time and from the ideological machine that the Soviet power created. Because they couldn't reinvent themselves overnight. It took a very long process to rebuild these nations, to construct new ideologies. Pero también han estado expuestos a influencias externas y otros países han buscado aumentar su influencia en Asia Central. Russia still exerts significant political influence in Central Asia. It takes slightly different forms in different states. I think with the collapse of Soviet Union, Turkey became a lot more present in the region. Turquía comparte con la región un amplio legado cultural, histórico, religioso e incluso lingüístico. It's very present in construction. It was for a very long time present in educational infrastructure as well. People love traveling to Turkey. Migration is a big aspect as well. So I think Turkey is one of those overlooked partners and influences in Central Asia, but nevertheless a very strong one. Asia Central ha funcionado como centro de reexportación de bienes hacia Rusia, lo que a la vez ha estrechado los lazos con su otro gran vecino, China. From a sort of a Central Asian perspective, there is this acute awareness of the size and power of China, but also the important role that China plays, for instance, as an investor in the region. There's a lot of Chinese investment in road construction, in opening new railway lines and so forth. And I think that impact on their capacity to be overtly critical of the way that Muslim communities in China have been treated. En el noroeste de China se encuentra Xinjiang, históricamente conocido como Turquestán Oriental, una provincia desértica con una población significativa de mayoría musulmana y de origen turco, con fuertes lazos culturales e históricos con Asia Central. Every time we speak about Central Asia locally, we actually include all of these spaces because we share so much culturally with East Turkestan, with Urumqi, with Kashgar. En Xinjiang viven unos 12 millones de uigures, en su mayoría musulmanes. China ha sido acusada principalmente desde Occidente de crímenes de lesa humanidad e incluso de un posible genocidio contra ellos, incluyendo el uso de campos de reeducación para erradicar su identidad y su cultura. China niega estas acusaciones. Como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta, un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura global, China ha transformado el paisaje de Asia Central, invirtiendo en sus carreteras y sus vías férreas para establecer la región como un centro de comercio, como en los días de la antigua Ruta de la Seda. The way Central Asia is usually portrayed is that it's stuck between the Russian bear and Chinese dragon. And it's often portrayed like that in foreign media specifically, because it's easier to explain things like that. China is very influential in the region right now, so is Russia. But it doesn't really mean that the region is passively accepting this influence and is not intervening back in this relationship both between China and Central Asia and between Russia and Central Asia. Los estados del centro de Asia tienen la oportunidad de ganar mayor control sobre su futuro ahora que su posición geográfica cobra más relevancia, pero aún está por verse si la iniciativa de China reaviva la antigua Ruta de la Seda y con ella la importancia histórica que marcó durante siglos a esta región. Pero hay que ver si realmente nos interesa la Ruta de la Seda o nos interesan los derechos humanos. Esta semana estábamos conmemorando los 36 años de la masacre de la plaza de Tiananmen, donde murieron más de 1 millón de personas y ellos no quieren ni que se sepa, ni dieron reportes, ni nada, sino que con la política del yuan, porque hablamos de la política del dólar, bueno, ellos tienen la política del yuan y los taiwaneses antes tenían esa política de su moneda, ahora son los chinos, que creen que porque traen su dinero y sus cosas chimbas, pues con eso se puede... Uno mira para otro lado y el dios dólar sale por delante. Porque eso es lo único que están buscando. Sin embargo, como ustedes vieron, la violación de los derechos humanos continúa todos los días en esa dictadura. Y bueno,
hay muchos por allí que piensan que eso puede ser beneficioso y que pues puede traer muchas cosas para todos. Pero tenemos que utilizar todo nuestro potencial, tenemos que utilizar nuestro cerebro, tenemos que saber lo que está pasando en nuestro cerebro. La muerte es lo único seguro que tenemos en la vida, pero ese momento está rodeado de misterios con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando morimos? Hay personas que cuentan haber visto su vida pasar en cuestión de segundos, como si fuera una película. Otras describen una luz brillante al final de un túnel. Estas experiencias las contaron personas que estuvieron al borde de la muerte y lograron sobrevivir. Pero, ¿son reales o simplemente alucinaciones? ¿Qué dice la ciencia? Vamos a explorarlo en este video. Hasta ahora no había muchas investigaciones científicas sobre esto. Sin embargo, un estudio liderado por la neurocientífica Jimo Borgigin de la Universidad de Michigan sugiere que el cerebro no se apaga de inmediato al morir, sino que entra en un estado de hiperactividad. La profesora Borgigin cuenta que todo esto lo descubrió por casualidad. Estaba examinando las secreciones neuroquímicas de unas ratas después de una cirugía cuando dos de los animales murieron. Una de las ratas mostró una masiva secreción de serotonina en su cerebro, que es un neurotransmisor relacionado con el bienestar. ¿Ha tenido esta rata alucinaciones antes de morir?, se preguntó, y esto despertó su curiosidad para investigar más. En 2013 publicó un estudio sobre los efectos en el cerebro de ratas que murieron por paro cardíaco. Y aquí es importante aclarar algo. Según la medicina, si el corazón deja de latir y no hay pulso, se asume que ha muerto clínicamente. Entonces, el cerebro, al no recibir oxígeno, también deja de funcionar. Pero los estudios de Borgigin cuestionan precisamente esta idea. Entonces, ¿qué pasa en el intervalo de tiempo entre que el corazón se detiene y las neuronas mueren por falta de oxígeno en el cerebro? El estudio demostró una intensa actividad de varios neurotransmisores, que son sustancias responsables de la comunicación cerebral. En las ratas, la serotonina aumentó 60 veces. La dopamina, otra sustancia relacionada con el bienestar, subió entre 40 y 60 veces. Pero no fue hasta 2023 cuando este equipo de la Universidad de Michigan, con Borgigin a la cabeza, amplió su investigación a cerebros humanos. Con el permiso de familiares y médicos, monitorearon a 4 personas en coma que dependían de ventilación mecánica para respirar. A los pacientes les colocaron unos electrodos en la cabeza para medir su actividad cerebral durante el proceso de la muerte. Cuando les retiraron el soporte vital, pasó algo que sorprendió incluso a los especialistas. Hasta entonces se creía que el cerebro humano en hipoxia, es decir, sin el oxígeno necesario para funcionar, reducía su actividad hasta apagarse por completo. Pero lo que ocurrió en la cabeza de 2 de los 4 pacientes terminales fue exactamente lo contrario. El electro mostró una intensa actividad de ondas gamma, las más rápidas del cerebro, relacionadas con el procesamiento de información y la memoria. Y a diferencia de las ratas, en la que la activación cerebral fue por todo el cerebro, en los humanos se concentró en zonas específicas. Una de las más activas fue la conocida como la unión temporoparietal occipital, CPO por sus siglas en inglés, que conecta 3 áreas importantes del sistema nervioso. Según la profesora Borgigin, esta estructura es responsable de la percepción sensorial y está asociada con la conciencia, los sueños y las alucinaciones visuales. Otra región destacada fue el área de Wernicke, que está relacionada con el lenguaje, el oído y la memoria. Pero aquí hay que hacer algunas puntualizaciones. Primero, que el estudio es preliminar y solo incluyó a 4 personas. Y segundo, no todos los pacientes experimentaron ese aumento de la actividad cerebral, solo pasó en 2 de los 4 casos. Aún así, este hallazgo se conecta con el fenómeno que te he descrito al principio, el de las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias que viven alrededor del 20% de las personas que han estado a punto de morir y que fueron reanimadas, donde cuentan haber visto pasar su vida como en una película, otras describen una luz intensa al final de un túnel y algunas incluso dicen haber flotado sobre sus cuerpos, viendo y escuchando lo que sucedía a su alrededor. Y aquí está la pregunta: ¿podría esta actividad cerebral ser la explicación detrás de estas experiencias cercanas a la muerte? La doctora Borgigin cree
que sí, y sostiene que estas experiencias que parecen extracorpóreas en realidad ocurren dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, en el cerebro de los 2 pacientes estudiados, las regiones con mayor actividad fueron las relacionadas con la visión y la memoria, lo que podría explicar estas experiencias antes de morir. Por supuesto, en este caso nunca lo sabremos, ya que ambos pacientes fallecieron. Otra de las teorías que defiende la profesora Borgigin es que esta hiperactivación cerebral podría ser un mecanismo de supervivencia del propio cerebro ante la falta de oxígeno. Algo así como hibernar, como hacen algunos mamíferos, como el oso. Se trata de un mecanismo que pone al cuerpo en un estado de profunda inactividad para resistir condiciones extremas como el frío o la falta de comida. Pues bien, la neurocientífica cree que tanto las ratas como los humanos podrían compartir esta estrategia para intentar sobrevivir a la falta de oxígeno. En este escenario, aún hipotético, el cerebro desconectaría todas las funciones no esenciales, como hablar o moverse, y activaría solo las más vitales, como la respiración, utilizando sus últimas reservas de oxígeno en un intento desesperado por hacer que el corazón vuelva a latir. Los descubrimientos de la neurocientífica y su equipo no solo desafían lo que sabemos sobre la muerte hasta ahora, sino que también nos obligan a reflexionar sobre los misterios del cerebro que todavía desconocemos. Y aquí surge otra pregunta. ¿Podrían los últimos momentos de nuestra vida ser en realidad una de las etapas más intensas para nuestra mente? Queda la pregunta en el aire. ¿Podrían serlo? Pero bueno. Muchos siempre han hablado de la teoría de la relatividad y algunos pasan por intelectuales hablando de Einstein y todo esto. ¿Sabe usted en verdad qué es la teoría de la relatividad? Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas, como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede, es en verdad un protagonista. Piénsalo así: imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta.
Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Palabras más, palabras menos, lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Claro que no toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no muchos estaban dispuestos a que un treintañero destronara a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo entonces, la teoría logró total aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero en realidad hizo también algo más. Lo transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Y no ganó el Nobel de Física por ese teorema, porque se demostró fue 4 años después. Bueno, tenemos muchas similitudes. Ya nosotros aquí en Panamá tenemos más población. Ellos también lograron la independencia y también se unieron voluntariamente a un país grande. Estamos hablando de Uruguay. Y también comparte ese mal título que tenemos nosotros, de uno de los países más caros de la región de Latinoamérica. Si eres de Uruguay o has visitado el país, ya tu bolsillo lo habrá sentido. Un estudio reciente lo sitúa no solo como el país más caro de América Latina, sino como uno de los más caros del mundo. Cuando se compararon los precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países, los productos uruguayos eran en promedio 27% más caros. Costaban más del doble que en Bolivia, 80% más que en México y 20% más que sus vecinos Brasil y Argentina. Y hasta más caros que en países como Francia, Alemania o Reino Unido. Pero, ¿qué ha llevado a Uruguay a convertirse en uno de los países más caros del mundo? Eso te lo explicamos en este video. Comencemos por dejar claro que Uruguay, con 3,4 millones de habitantes, es considerado un país de ingresos altos. Por ejemplo, tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay, en cada hogar uruguayo ingresan mensualmente unos $2.500 en promedio. Y el país cuenta con la clase media más grande de América Latina y el Caribe, que representa más del 60% de su población. También presenta un sistema de protecciones sociales que ha logrado que el país se destaque en la región por su sociedad igualitaria. Según el estudio, solo 9 países, Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia, eran más caros. En productos de higiene y limpieza, Uruguay es 58% más caro que el promedio de países. En alimentos y bebidas no alcohólicas, 55%, y en artículos de informática y electrónica, 43%. Uruguay tiene uno de los estados de bienestar más desarrollados de América Latina. Por ejemplo, invierte el 4,9% de su PIB en educación y 6,5% en salud, una de las cifras más altas de la región. Si hay un factor que influye en los altos precios de los productos, es que Uruguay es un país con una larga lista de productos que importa, pues no los produce localmente. Y esa lista es larga, pues es un país que basa su economía en la producción ganadera y en la agricultura. Es en esos productos importados que los precios son más altos. Pongamos el ejemplo de una pasta de dientes. El importador lo ingresa al país a un valor, pero cuando llega al público su precio promedio casi se triplica. Pero más pronunciada es la diferencia en una barra de jabón o un desodorante. El precio en un supermercado se multiplica hasta por 6 respecto al valor al que entró en el país. A esto se suma que el mercado uruguayo es pequeño, porque en el país viven 3,4 millones de personas y se concentra en pocas empresas que realizan gran parte de estas importaciones. Y según el economista uruguayo Ignacio Umpierres, esto le otorga a los empresarios un mayor poder de fijación de precios. Hay regulaciones en el ámbito del Ministerio de Salud Pública que buscan controlar la calidad de los productos que se importan
pero es tan complicado importar alimentos que al final es muy limitada la competencia. Ahora, como consecuencia de esta falta de competencia, los investigadores encontraron que la diferencia entre el precio de importación y el precio que paga el consumidor final es más de la mitad. Para los expertos, estos márgenes son elevados y también hay que tener en cuenta todos los intermediarios que están entre el importador y el consumidor que inciden en el costo final. Además, hay una condición de la importación de productos en Uruguay que no se puede cambiar y que también los encarece. Ubicado al sur de América Latina, tiene costos de transporte y de logística mayores si es que los productos no vienen de sus vecinos más cercanos. Otro factor que incide en los precios elevados es el sistema tributario uruguayo. Uruguay tiene un impuesto al valor agregado del 22%, uno de los más altos del mundo. El tema impositivo en Uruguay es bastante distinto de repente a lo que son países avanzados, Estados Unidos, Europa, donde el sistema impositivo en Estados Unidos, por ejemplo, está bastante basado en el impuesto a la renta, son sistemas más modernos. Acá en Uruguay, como nuestro sistema es un poco más antiguo, buena parte de la recaudación está basada en impuestos al consumo. Pero además del IVA, algunos productos son gravados con otros impuestos que los encarecen. Además tampoco tiene muchos acuerdos comerciales, entonces hay muchos productos al consumo que vienen de extrazona, de fuera del Mercosur, que están pagando aranceles de 25-35% y además pagan una tasa consular, que es un impuesto a las importaciones. Un ejemplo de estos productos que se ven afectados por el sistema tributario son los combustibles. Uruguay tiene el litro de gasolina más caro de América Latina y el 15º en el mundo. Y casi la mitad de ese precio son impuestos. También es caro el diésel porque un porcentaje del precio por litro se destina a subsidiar el transporte público. Y el alto costo de los combustibles incide directamente en el precio del transporte y en la distribución de cualquier producto. Algo similar sucede con la electricidad. Las tarifas están entre las más altas del mundo, en parte por las inversiones que se hicieron en la década pasada para aumentar la producción de energía de fuentes renovables por fuera de la hidráulica. Lo otro que nos dijeron los expertos con los que conversamos es que a todos estos factores puede sumarse el valor del peso, que sí está alto frente a otras monedas, pues encarece aún más los productos. Bueno, y ellos pues tienen esas dificultades en Uruguay, un país que realmente pues hay que sudarla duro para seguir adelante, pero tienen bastante lo del bienestar en toda la sociedad. Y pues comparten mucho, como le decía, con nosotros, y ellos tienen pues digamos que el hablado argentino. Y tienen eso, nosotros teníamos mucho de Colombia, no quedamos con los acentos paisa y eso, pero sí quedamos con la vaina, quedamos con la platica, quedamos con muchas cosas de los dichos colombianos, pero ellos comparten mucho del idioma que hablan el español como lo hablan en Argentina. Existe algo que delata a los argentinos y uruguayos mucho más que el mate, la forma en que pronunciamos las letras Y y L, o, Y y Y. Se trata de un sonido tan estridente que se convirtió en el mayor rasgo de identidad del español rioplatense. Es decir, que hay otras características que sirven para describir a la variedad idiomática que se habla en gran parte de Argentina y Uruguay. Pero nuestra pronunciación de la Y y Y suena tan fuerte y es tan única entre los hispanohablantes que es la que más resalta. Según los lingüistas, esta particularidad del español rioplatense se llama yeísmo reilado. El yeísmo es la no diferenciación entre el sonido de la Y y la Y, algo que hoy en día existe en España y gran parte de América Latina. En cambio, el reilado es esa fricción en la articulación del sonido, ese sh de amarillo o playa tan rioplatense. Lo que no está claro es cuál es el origen de este sonido tan particular. Una de las teorías más extendidas se basa en el concepto de contacto lingüístico, es decir, que la variante rioplatense se vio influenciada por el portugués de Brasil, pero también por el gallego, italiano y francés de las distintas oleadas migratorias que llegaron a la región en los siglos XIX y XX. Es como un contagio de idiomas. Por ejemplo, en el poema Cielito Oriental, publicado por Bartolomé Hidalgo en 1816, lo que hace el escritor uruguayo es escribir las palabras regente y gente poniendo una Y en donde va la G, para imitar el sonido del portugués. O sea, yo como uruguaya, así
así escrito, lo leería como gente, que es muy similar al gente del portugués. Por lo tanto, cuando él usa esa grafía, ya está dando por seguro que su sátira se leerá como tal y que se entenderá. Otras teorías lingüísticas dan más importancia a la facilidad que ofrecía el yeísmo reilado, es decir, por cómo se articula el español de esta zona es más fácil pronunciar pollo que pollo. O incluso se sostiene que esta estridencia pudo en algún momento ser marginal, pero terminó imponiéndose por sobre otros sonidos más suaves. Lo cierto es que... Bueno, allí está parte de la explicación de la Y y la L. Amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.